Liturgia para hoy miércoles 31 de agosto. San Ramón Nonnato nació en Portel, cerca de Barcelona, y fue extraído del cuerpo de la madre, una mujer noble, recién muerta a causa del parto. Por eso se le llama Nonnato. En 1224 ingresó en la Orden de los Mercedarios. En 1239, el Papa Gregorio IX lo nombró cardenal y quiso tenerlo consigo como consejero, pero durante el viaje, el santo murió a causa de una fiebre muy violenta en Cardona, al año siguiente. Antífona. Que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros y nos tenga compasión, de modo que en la tierra conozcamos tus caminos y todos los pueblos tu salvación. Oremos. Oh Dios, que enviaste al mundo a tu Hijo como luz verdadera, derrama el Espíritu prometido, que incesantemente siembra la semilla de la verdad en los corazones de los hombres, y suscite en ellos la obediencia de la fe, para que renacidos a una nueva vida por el bautismo, todos lleguen a formar parte de tu único pueblo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 9. Hermanos, no pude hablarles como a hombre de espíritu, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Por eso los alimenté con leche, no con comida, porque no estaban para más. Por supuesto, tampoco ahora que siguen los instintos carnales, mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, es que los guían los instintos carnales y que proceden según lo humano. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no están procediendo según lo humano? En fin de cuentas, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Ministros que los llevaron a la fe, cada uno como le encargó el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, el que planta no significa nada, ni el que riega tampoco. Cuenta el que hace crecer, es decir, Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes, campo de Dios, edificio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie, a su lado, increpó a la fiebre, y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando.
De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en la sinagoga de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Mira, Señor, el rostro de tu Cristo, que se entregó a sí mismo por la salvación de todos. Haz que tu nombre sea glorificado entre las naciones, y que se ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Enseñan a todo el mundo a observar todo lo que yo les mando, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este alimento de salvación eterna nos haga crecer siempre en la fe verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te alabamos, Padre, porque Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por la enfermedad. Con sus milagros en favor de los pobres y enfermos, inauguró la esperada salvación de tu reino para el hombre que tú amas con ternura de Padre. Su ejemplo nos estimula al compromiso cristiano en favor de la liberación de los más abandonados. Amén. Lectura. Frecuentes milagros. En la línea narrativa del presente Evangelio de Lucas, que sigue aquí fielmente a Marcos 1, advertimos 3 secciones. Primera, curación de la suegra del apóstol Pedro. Segunda, sanación de numerosos enfermos. Tercera, actividad misionera itinerante de Jesús. En las abundantes sanaciones que refiere ese pasaje evangélico, se realiza el programa mesiánico de liberación confiado a Jesús. El ungido del Espíritu, como poco antes expuso él mismo en la sinagoga de Nazaret. Ya que muchas de las lecturas evangélicas a lo largo del año litúrgico se refieren a hechos milagrosos, como los que reseña el pasaje de hoy, nos conviene reflexionar sobre el dato evangélico de los milagros de Jesús para entenderlo debidamente. Estos relatos de milagros se atienen a las leyes del género literario que constituyen las narraciones de prodigios, conforme a esquemas estereotipados, y en un lenguaje que no es científico, sino popular. La tradición oral que surgió de la predicación y catequesis apostólicas, y que recogieron después los evangelios escritos, dio mucha importancia a los milagros de Jesús de Nazaret, profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y que, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocen, proclama el apóstol Pedro en sus discursos del libro de los Hechos. La estadística evangélica de los milagros concretos de Jesús, aparte de los sumarios frecuentes o resúmenes en que se incluyen milagros sin especificar, suma 35, de los cuales 30 se encuentran en los 3 evangelios sinópticos y 5 en San Juan. De los sinópticos es Marcos quien da mayor realce a los milagros del Señor, de los que menciona hasta 20, intercalándolos funcionalmente como ilustración de la enseñanza de Jesús, según vimos en otra ocasión. La mayor parte de los milagros son curaciones de enfermos y endemoniados. Hay también 3 resurrecciones de muertos: hijo de la viuda de Naín, Lázaro e hija de Jairo, así como algunos portentos sobre la naturaleza: tempestad calmada, pesca extraordinaria, agua convertida en vino, multiplicación de los panes. Para meditar.
Desde la perspectiva del reino, hacer milagros no fue algo exclusivo de Jesús, si bien Él lo realizó con potestad propia y no vicaria, porque era el Hijo de Dios. Pero también los apóstoles hicieron prodigios en las misiones que el Maestro les confió y después de Pentecostés, según leemos en los Hechos, en especial los milagros de San Pedro y San Pablo. Asimismo, el Antiguo Testamento conoció los milagros de los profetas Elías y Eliseo. ¿Cómo interpretar los milagros de Jesús? Desde la perspectiva liberadora del reino de Dios. Al realizar sus milagros, Cristo no se propuso hacer alarde de su categoría divina, algo a lo que más bien se opone ya en las tentaciones del desierto, y en sus numerosas ocasiones en que se niega a capitalizar el éxito de la popularidad que tales portentos le granjeaban. Por eso hemos de rectificar interpretaciones que hoy resultan anticuadas. Así, por ejemplo, ver los milagros sobre todo como prueba apologética de la divinidad de Cristo y como simple muestra piadosa de su bondad y compasión. Los milagros de Jesús deben enfocarse desde la perspectiva en que Él mismo lo hizo en repetidas ocasiones. Lo mismo en la sinagoga de Nazaret, que en su respuesta al Bautista, es decir, desde la liberación integral que el reino de Dios, inaugurado por Jesús y presente en su persona, trae para el hombre a quien Dios ama. Según la definición escolástica, el milagro es un hecho contra o sobre la naturaleza, como quien viola una ley natural. Pero para la Biblia es más bien una manifestación del poder salvador de Dios, porque Jesús estaba ungido con la fuerza del Espíritu. Se mostró Señor de la naturaleza, milagros sobre los elementos, Señor de la vida y superior al pecado, sanaciones, vencedor del diablo, curación de endemoniados, y de la muerte, resurrecciones, a imagen de su propia resurrección. La historia evangélica de los milagros está íntimamente vinculada a la fe de los agraciados por Cristo y nos estimula al compromiso liberador de la fe. Reflexionemos. ¿Cuál es el grado de nuestra madurez espiritual? ¿Propiciamos o toleramos divisiones y partidismos dentro de nuestra comunidad parroquial? Oremos. Señor, hacemos nuestros los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo, especialmente de los pobres y de cuantos sufren. Acógenos a todos en la fiesta de tu reino. Amén.